toda la tanda, Verónica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí como cada semana en Sección Salud. Y hoy estamos muy contentos. Tenemos en el estudio de Metro la presencia del profesor, doctor Luis Quiosa. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Le voy a contar a los televidentes que nos sintonizan hoy por primera vez. El doctor Quiosa ha cumplido las bodas de oro con la medicina, es psicoanalista, es un fecundo escritor y ha trabajado intensamente en toda su vida en intentar ver los temas de la salud, de las enfermedades, en esta unión indisoluble de alma, espíritu y cuerpo. Lo que vamos a llamar los hombres de a pie, la medicina psicosomática, allí en su centro médico Weizsäcker, en Núñez, en la estación Rivadavia y también en su fundación, Luis Quiosa. Luis ha escrito un libro, uno más de su obra pródiga, El interés en la vida. Dice el epígrafe que solo se puede ser siendo con otros. ¿Qué lo llevó a escribir este libro, Luis? Y bueno, me llevó a escribirlo dos cosas. Primero, que hace tiempo que estoy convencido, y lo he expresado muchas veces, que la vida de uno es demasiado poco como para que uno le dedique su vida. Y segundo, también el darse cuenta de que cuando uno se interesa, sobre todo cuando se interesa en la vida de los demás, la vida se le vuelve interesante. Claro. Es decir, que, porque interés, la etimología es muy esclarecedora, ¿no? La etimología de interés quiere decir ser entre otros, inter essere. Y bueno, justamente la etimología de la palabra lo dice todo, es que realmente, pero además es una cosa muy interesante, porque también desde este punto de vista, ¿no? Los seres humanos somos seres sexuados, y como seres sexuados tenemos un sexo o el otro, y diríamos, el organismo está completo excepto en el sexo, es decir, la parte sexual de cada individuo viviente es como una búsqueda del otro, para completar su ser, de manera que desde ese punto de vista no estamos completos si somos individuos. ¿Sabe qué pensaba en aquello de lo que decían los rabinos en el Antiguo Testamento? Dice, en la boda dejar al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y claro, es así. Fusionarse con la confusión, ser uno con el otro, una sola carne. Y bueno, la teoría también de las esferas de Platón, ¿no? Que por la arrogancia, los seres primitivos mitológicamente eran esféricos, y por la arrogancia Zeus los dividió en dos, y ahí anda todo el mundo buscando su otra mitad, a la cual a veces se la llama la media naranja. Sí. Parece que no es verdad, ¿no? Es el padre Vallés que somos 100 más 100. No, ya sé, pero me refiero... Sí, yo entiendo. Sí. Luis, le hago una pregunta. Yo tuve el privilegio de estar invitado a la presentación del libro con Guillermo Jaime Echeverri. Le mandamos a Guillermo un gran cariño aquí desde Sección Salud. Y allí, en esa magnífica reunión, usted decía, compartían con Jaime Echeverri, que la hormiga, tal cual lo testimonia en el libro, no existe sin el hormiguero. Sí, ahí en el libro cito, y es la que reprodujo Echeverri, una cita de Maeterlinck que está escrita de manera muy poética, donde dice que la abeja es como un nadador. Cuando la abeja sale de la colmena y va al campo de flores, procede como un nadador que se sumerge en la profundidad, pero tiene que salir después a respirar la colmena de nuevo. Y entonces dice que una abeja que no puede volver a la colmena, aislada, aunque tenga comida en abundancia y buena temperatura y todo, se muere no de hambre y de sed, sino de soledad. Y se comprende muy bien, porque si uno está, por ejemplo, piensa en una hormiguita que se ha quedado sin el hormiguero porque se ha destruido el hormiguero, su vida carece de sentido, no puede sobrevivir sola. Es casi como si fuera... Esto es muy interesante porque hay un concepto nuevo de individuo, ¿no? Durante mucho tiempo costó descubrir la individualidad. Durante mucho tiempo la humanidad no tenía noción de que cada individuo era dueño de sí mismo. Y esto fue un desarrollo magnífico, pero pasó su punto óptimo, lo superó,
y empezó a funcionar mal. Y yo creo que actualmente una de las grandes crisis que tenemos como humanidad es este individualismo malsano, ¿no? Claro. Que pasó su punto óptimo. Porque individuo quiere decir que no se puede dividir. Por ejemplo, una molécula de agua es un individuo, porque si usted la divide ya no tiene agua, tiene hidrógeno y oxígeno. Así es. Pero esto no significa que, esto significa que el individuo tiene sentido aislado, porque a su vez el agua se integra en todo el ecosistema. Y lo mismo pasa con los seres humanos, es decir. Luis, usted habla del interés en la vida, somos con los otros, pero inevitablemente escucho permanentemente mi proyecto, todo es en primera persona, la publicidad es para vos, para ti, todo es a nivel individual, hay como una promoción del yo. También es cierto que esto, la verdad, está generando mucho desinterés en la vida. Así es. Bueno, esto es interesante porque se confunde lo egoico con lo egoísta. ¿Y cuál sería la diferencia? Y egoico es lo pertinente al yo. Es decir, que exista un yo, un ego, es una necesidad. Y es un índice, diríamos, de un ego bien integrado, es un ego saludable. El egoísmo es como si fuera una exageración de la tendencia, como todos los ismos, ¿no? Así es. Una cosa es, qué sé yo, un salvaje y otra cosa es el salvajismo. Una cosa es lo popular, sí, y otra cosa es el populismo, y así completamente. No, entonces lo mismo pasa con el egoísmo. Pero fíjese usted que la palabra egoico casi no se usa, porque lo que pasa es que se confunde lo egoico con lo egoísta. Entonces la fantasía es que para estar en salud uno tiene que ser egoísta. Pero resulta que cuando es egoísta se empieza a enfermar, porque no se puede, diríamos, encontrar el bienestar en una convivencia que se está negando, porque además para vivir hay que convivir. No es que el ego primero se constituye y después convive. No, el ego se constituye conviviendo. Ahora, Luis, me muero por hacer una pregunta, ¿no? Y es la siguiente. Usted que ha trabajado esto de la medicina psicosomática, como llamamos comúnmente, esta vinculación entre la enfermedad y lo que hay atrás, en lo emocional, en lo espiritual, el interés en uno mismo, por así decirlo, la invisibilidad del afuera, no vemos las cosas feas, la pobreza, la exclusión, las carencias, nos ponemos auriculares y nos aislamos de la realidad, entramos a un cierto autismo. ¿Cómo impacta ese modelo en la salud o en la enfermedad? ¿Y cuán saludable es ser uno con los otros? Bueno, es que justamente, en realidad no se puede ser sino siendo con otros. Lo otro es una ilusión. En realidad, lo poco o mucho que somos, lo somos en relación con los demás. Esto se comprende perfectamente si uno pensara si tendría sentido vivir en un mundo donde uno fuera el único existente. Es absolutamente imposible. Y esto yo creo que es el punto central de la cuestión. Entonces lo que ocurre es que ocurre la enfermedad, pero lo que ocurre también es que desgraciadamente, como todas las cosas, ¿no? Las cosas que empiezan por ser muy entusiasmantes, como pasa con el descubrimiento de que somos individuos y que somos dueños de nosotros mismos en un cierto sentido, al principio dio un desarrollo magnífico. También pasó lo mismo con la ciencia objetiva. La ciencia objetiva tuvo un desarrollo magnífico. Ya, por así decir, duele ver cómo todos los magníficos desarrollos de la ciencia se estropean por esta especie de falta de raquitismo de la otra parte, que es la parte del significado, la parte del sentido, la parte del sentimiento, la parte de la significación. Entonces se ha hecho un desarrollo unilateral. Piense usted, por ejemplo, lo siguiente. Todavía hoy hay que explicar que la enfermedad no es solo del cuerpo, es también del alma, y conjuntamente. Y además la palabra alma genera resistencia, parece que uno estuviera en un misticismo poco científico. Y bueno, y entonces se la sustituye por la palabra psiquis, que tiene una empacatadura más científica. Pero en el fondo es la misma historia, porque, digamos, el alma es inseparable del cuerpo. Y esto se ve claramente cuando uno piensa en una persona o en dos amantes que se besan. Uno diría que se besan con la boca del cuerpo o con la boca del alma. ¿Tenemos dos bocas o una sola?
Y se puede imaginar un beso en el cual no participe el cuerpo, y se puede imaginar un beso en el cual no participe el alma. Bueno, cuando se enferma es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que pasa desapercibida la otra parte. Primero porque no se le presta atención, y segundo porque de alguna manera falta conciencia, falta desarrollo de todo esto, pero es algo que ya no se puede hablar de psicosomática. En realidad hay que hablar directamente de humanidad sana, humanidad enferma. ¿Cómo define Luis Chiosa al espíritu? Bueno, hay muchas definiciones y algunas son muy confusas, pero a mí la que me funciona, diría yo, y hasta ahora no hay situación que no me la permita comprender bien desde ese punto de vista, es lo que el espíritu es lo que las almas tienen en común. Por eso se habla del espíritu de una época, se habla del espíritu de una comunidad, se habla del espíritu de un equipo. ¿El espíritu de cuerpo? El espíritu de cuerpo, claro. Es decir, es lo que las almas tienen en común, eso es la parte espiritual. Argentina, según un último informe, es cuarto país en el mundo en voluntariado. Primero Estados Unidos, segundo Canadá, tercero Israel, cuarto Argentina. Hay 3 millones de voluntarios en distintas ONG, en distintas misiones. Hemos tenido aquí a la gente de jugadores anónimos, alcohólicos anónimos, etcétera, 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 etcétera. Pero también es cierto que en la ciudad de Buenos Aires, doctor Chiosa, el 48% de los habitantes de la capital federal viven solos. Y dicen también que la gente que vive sola vive menos que la que vive bien acompañada. Y sí, realmente es... en primer lugar, hay que diferenciar entre soledad y desolación, ¿no? Porque soledad es soledad física. Soledad es la de Robinson Crusoe en la isla. La desolación la puede tener usted el día de Navidad en Nueva York entre millones de personas que están alrededor suya, pero usted está desolado. ¿Qué quiere decir? Que se siente solo. Y sentirse solo es sentirse solo de alguien significativo. Quiere decir que los que lo acompañan, usted no puede entrar en contacto porque la persona significativa con la cual usted ha roto el vínculo, o el vínculo se perdió por muerte, por lo que fuera, se ha perdido ese vínculo, es la única que le interesa. Es decir, que para poder usted estar nuevamente acompañado tiene que poder retirar ese significado y poder transferirlo a otro lugar, y eso no es siempre fácil. Exige un proceso de duelo que para colmo en nuestra cultura tiene mala prensa y por lo tanto la gente evita el duelo. Como dice Vicente Verdú, hay que divertirse hasta reventar, dice. Pero sí, sin embargo, sí, lo escuché decir a usted, doctor Chiosa, que el ataque de pánico tiene que ver con la desolación. Sí, en realidad el ataque de pánico empezó a ser un diagnóstico que se puso de moda. No el ataque, aunque es cierto que debe haber aumentado para que despierte tanta atención. Pero en primer lugar, diríamos... aparece muy similar a la angustia. Pero después, cuando se ha comprendido sobre qué, diríamos, la excitación, gracias ahora a las modernas técnicas incruentas de exploración del funcionamiento cerebral, ahora se sabe que en el ataque de pánico se excitan las estructuras que tienen que ver con el apego, y que son estructuras diríamos, del cerebro interno, que está dentro, ¿no?, en la corteza cerebral. Y esto de algún modo permite comprender que el apego tiene que ver juntamente con los sentimientos de abandono, es decir, con la desolación. Entonces el ataque de pánico es un ataque de desolación, no de angustia. En realidad la angustia aparece como una cuestión central dentro de la teoría psicoanalítica y dentro de la mayoría de las teorías de psicología que se ocupan de los trastornos. Pero hemos descubierto que, diríamos, la angustia se extiende sin solución de continuidad a dos macroafectos que son limítrofes y que son muy importantes. Uno es la descompostura, que se siente más bien en el cuerpo. La angustia se siente parejamente en el cuerpo y en el alma, y la desolación, que se siente sobre todo en el alma, como si fuese solamente psíquica, ¿no? Estuve leyendo un libro que cuenta un fenómeno muy interesante. Lo que voy a decir, Luis, es música para sus oídos, de una comunidad de inmigrantes italianos a 120 kilómetros de Nueva York. De este pequeño pueblo del sur de Italia, de la zona de Calabria, van hace 100 años y se radican. Y hacen un estudio sobre el estado de salud de la gente. Tenían longevidad
baja mortalidad, eran saludables, y va un equipo de investigación de una universidad muy prestigiosa a evaluarlos. Y les preguntan, ¿ustedes hacen actividad física? No. ¿Ustedes la dieta es macrobiótica? No, acá comemos peperoncino, salami, lo que usted come en Perugia. El doctor Chiosa desde hace muchos años da un seminario internacional en Italia, pero ustedes, no, grasa, no tiran colesterol. Entonces, el análisis final da que eran sanos porque estaban en comunidad, hablaban el dialecto de ellos, tenían concepto de pertenencia con el otro, hacían las fiestas patronales, regionales, iban a la iglesia, y cuando uno tenía un problema, viudez, desocupación, un percance en la casa, allí la comunidad funcionaba. Sí. Eso les daba salud. Y es así. Bueno, se ha hecho una investigación sobre la longevidad de Churchill y de este general flaco, ¿cómo se llamaba? No importa. No me acuerdo ahora el nombre. Los dos vivieron 90 y pico de años. Con la guerra en el medio, ¿no? Sí, con todo el estrés. Le preguntaron al general cómo es que había vivido tantos años. Dijo que dormía bien, comía frugalmente, no fumaba, no tomaba alcohol, hacía ejercicio físico, en fin. Le preguntaron a Churchill a todo lo contrario. Se fumaba varios habanos por día, media botella de whisky, dormía a veces. Dormía la siesta, Churchill. Sí, dormía la siesta, pero también de pronto estaba despierto, dormían horas irregulares, en fin. Lo que es cierto es que los dos vivieron la misma cantidad de años, y también creo que lo que es cierto es que si uno hubiese vivido como el otro, tal vez no hubiera vivido. Entonces, ¿cuál es, doctor, su yo creo que tiene que ver con el sentido de la vida, cómo se siente adentro, que tiene sentido vivir, que uno está viviendo para algo que lo entusiasma, para algo que le importa, y unido con seres significativos con los cuales no tiene conflictos graves. Por eso este libro, El interés en la vida, es sobre todo un libro sobre la convivencia, porque convivir no es un asunto sencillo, de pronto sale bien, de pronto sale mal, y cuando sale mal se inicia después un camino que es cada vez más difícil salir. Una vez que la convivencia empieza, diríamos, a embrollarse, y se empiezan a desplazar los motivos del conflicto, después ya se le pierde la punta a la madeja, por así decir, ¿no? Doctor, pero esto que usted decía del individualismo, del egoísmo, o de esta excentricidad, digamos, este alejamiento del centro, de lo egoico, tal cual usted planteaba recién, nos ha vuelto a todos, por lo menos en las grandes urbes, muy intolerantes. Los umbrales de aguante son bajos. Y bueno, porque la intolerancia viene por pérdida de flexibilidad, ¿no? Si usted tiene un material cualquiera que no está sometido a una tensión extrema, usted tiene el máximo de flexibilidad, que es una amplitud. Lo mismo pasa con el carácter y lo mismo pasa con la convivencia. Cuando estamos saludables y satisfechos, tenemos el máximo de flexibilidad y por lo tanto podemos tener una cierta tolerancia. Si estamos llevados hacia un extremo por alguna tensión, ahí de alguna manera hemos perdido flexibilidad, y entonces aparece lo que se llama, diríamos, el mal carácter o el exabrupto, o los conflictos se hacen cada vez más serios. Esto es muy importante, porque a veces se percibe, diríamos, en una ciudad como Buenos Aires o como Montreal, por ejemplo, o como Nueva York, o como París, depende de la ciudad, se respira, diríamos, el bienestar o el malestar caracterológico de sus habitantes. Usted va, por ejemplo, yo me acuerdo que en una visita a Montreal, y por contraste por un periodo de mucho mal humor en la Argentina, yo vivía cotidianamente una ciudad malhumorada, por así decir, sin tener conciencia de ello. Y de pronto me encontré en Montreal que iba al kiosco de caramelos y la persona que vendía los caramelos sonreía. Era amable. En el restaurante pasaba lo mismo. Porque el clima no era malhumorado. Lo mismo pasa con la luz, ¿no? Por ejemplo, uno vive en una ciudad que a lo mejor no está muy iluminada y no se da cuenta. De pronto va a una gran ciudad donde la iluminación es muy grande y cuando vuelve la ciudad le parece oscura, ¿no? Doctor Chiosa, en las grandes urbes, como usted bien define,
la criminalidad, la inseguridad y otros ítems que podríamos enunciar. No es lo mismo. No, yo sé, yo sé. Doctor Goya, hace que el prójimo sea vivido como un rival. Claro. En Europa el extranjero es discriminado. Hay como una satanización del otro. Por supuesto. En esos términos lo decía. Sí. Bueno, pero en primer lugar es interesante el encubrimiento que hace el lenguaje, ¿no? A ver. Porque se le llama inseguridad a la criminalidad. Sí. Es cierto que cuando aumenta la criminalidad, aumenta la inseguridad, pero no son lo mismo. Inseguridad es que yo no puedo estar seguro, no puedo... Pero en realidad llamarle a la criminalidad inseguridad es un encubrimiento. En realidad la criminalidad aumenta y después aumenta la inseguridad. Y la inseguridad tiene que ver no solo con la criminalidad, es más amplia. Tiene que ver, por ejemplo, con no saber si es mejor estudiar medicina o estudiar abogacía, o si es mejor trabajar como empresario o tercerizar las cosas, por ejemplo. Todos esos son modos de la inseguridad. La precarización laboral. Por supuesto, todo eso tiene que ver. La inseguridad es mucho más que la criminalidad. Y bueno, y después cuando se pierde flexibilidad y empieza, diríamos, el trato rudo, el trato descortés, porque la cortesía es civilización, es producto de vivir en una ciudad. Civil quiere decir de la ciudad. Urbanismo viene de la urbe, que atraviesa en la ciudad. Es decir, el aprendizaje, la socialización que se adquiere en la infancia, se adquiere porque la vida en la ciudad es mucho más estrecha que la vida rural. Si bien hay una cultura rural, la cultura es mucho más necesaria y más difícil cuando se convive estrechamente en las ciudades. De ahí viene la palabra civilización. Todo esto es un proceso. Cuando las cosas empiezan a funcionar mal, la gente tiene encontronazos, ya no tiene deslizamientos suaves. Las fórmulas de la cortesía están para permitir que la gente se pueda vivir más junta sin chocar. Arturo Pérez Reverte, el escritor español, cuenta la diferencia entre un francés que va al Café de la Paix a pedir un café con leche casualmente, y él narra la historia de dos españoles con autocrítica a su sociedad, donde el francés tiene todo el ritual, le dice, por favor, un café con leche, sí, como no, hay toda una musicalidad, ¿no? Como hay en el Uruguay, a las órdenes, usted merece. Sí, el s'il vous plaît. El s'il vous plaît, toda esta historia. Y luego dice, buenas tardes, ¿dos cafés? Le dice, ¿no? Y desaparece todo este protocolo, este buen modo de vincularse, y dice Pérez Reverte que esto impacta poderosamente en la convivencia, en la cultura, en la sociedad. Y sí, es así. Porque las fórmulas de cortesía son como el aceite de un motor. El motor, si no tiene aceite, se funde, porque las piezas rozan. En una ciudad la gente roza, y si no tiene fórmulas de cortesía, desaparece la sonrisa, aparece la mala cara, todo se hace más difícil. La sonrisa, diríamos, es un fenómeno humano muy particular. Según parece, por lo menos esto decía Freud, aparece en la relajación de las mejillas en el bebé cuando después de mamar se siente satisfecho, y ese relajamiento de las mejillas es lo que genera el gesto de la sonrisa, que a su vez la madre que recibe la sonrisa del bebé se siente enormemente gratificada y a su vez sonríe, reactivando, diríamos, su sonrisa de bebé, y entonces en este ida y vuelta la sonrisa se transforma en un signo fundamental, ¿no? Luis, gracias. Y tengo una buena noticia para los televidentes. Si quieren leer el libro de Luis Quiosa, lo pueden comprar, está en todo el país, en todas las librerías, pero Leopoldo Culé es el editor allí del Zorzal, que publica los títulos del doctor Luis Quiosa, ha tenido la generosidad de obsequiarnos 10 ejemplares del Interés en la Vida. Vamos a enviarlo a cualquier sitio de la República donde ustedes lo deseen gratuitamente, y felicitaciones por el libro y por el éxito de ventas que también está teniendo Luis esto. También quiero agradecerle muchísimo a Leopoldo Culé porque me ha obsequiado este magnífico trabajo de Alfredo Sabat, una maravilla, el humor periodístico plasmado con estética, con diseño y con sonrisa también en medio de este momento de la Argentina. Luis, gracias. Gracias por acompañarnos.
Gracias es por un su gusto trabajo. para mí. Muchas gracias. Tendremos el gusto de vernos el próximo lunes, Dios mediante, y recuerden que primero, como decía el doctor Luis Quiosa, miremos a los otros para ser saludables. Primero la salud. Muchas gracias.